Hola estudiantes, espero que estén bien. Disculpen la demora en subir esta cápsula. Em, Tenía bastante temor que usaran esta cápsula como para hacer su estudio principal del control. Esto es netamente un repaso de cosas que ustedes me dijeron que querían repasar y opté por hacerlo voy a tratar de hacerlo lo más básico posible sin entrar en mucho detalle. Más que nada para que tengan al menos la base clara de todos estos conceptos. ¿Sí? Me dijeron tres cosas, así que vamos a ver eso. Voy a empezar a grabar en mi tablet. Espero que esto no sea muy extenso nuevamente. Esta es la cuenta regresiva. Así que comencemos. Entonces lo primero que vamos a ver es testeo de hipótesis. Me preguntaron estas reglas que utilizábamos, ¿cierto? Estaba ahí el meme del Spider-Man, si recuerdan. Entonces en general cuando queremos hacer una prueba de hipótesis queremos em, ver si es que existe evidencia suficiente para descartar una hipótesis que es lo que aceptamos, ¿cierto? La ciencia se mueve rechazando hipótesis, ¿sí? Rechazando concepciones que, que tenemos actualmente. Entonces, en general, cuando uno quiere publicar un paper o hacer ciencia, uno quiere mostrar que hay evidencia suficiente para rechazar lo que ya existe. ¿Sí? Así se mueve la ciencia, La ciencia tiene supuestos y lo que hacemos es tratar de rechazar esos supuestos y cuando se rechazan suficientes ya se crea una nueva teoría. ¿Sí? Esa es una de las formas de ver cómo se hace ciencia. Entonces, en general, lo que tenemos es una hipótesis nula, ¿sí? Que de nuevo, por lo menos en ciencias sociales, asumimos que no existe un efecto. ¿Sí? Entonces, tenemos un paper, queremos que nos publiquen, exploramos un nuevo efecto que creemos que existe y que la ciencia no ha detectado aún, ¿sí? O no ha encontrado evidencia suficiente de que existe. Entonces, lo que hacemos es asumimos lo actual de la ciencia, es decir, no existe un efecto. ¿Sí? Entonces, si es que estamos en un testeo de hipótesis y tenemos, por ejemplo, una regresión, queremos ver si es que hay evidencia suficiente para descartar que un beta es igual a cero. ¿Sí? Es decir, tenemos que existe un efecto. ¿Sí? No sé, que la vacuna realmente reduce la mortalidad de la población, si esta nueva vacuna. Entonces hacemos un experimento aleatorizado, tenemos datos observacionales, ¿cierto? Ojalá que sea un diseño cuasi experimental como lo verán con Omar. Y queremos ver si hay evidencia suficiente para rechazar que tiene un efecto nulo, ¿sí? Es decir, que no, en el caso de la vacuna, que la vacuna realmente es mejor que no hacer nada. ¿Sí? Entonces tenemos beta, por ejemplo, tenemos una regresión y igual a alfa más un beta x más un epsilon. ¿Sí? Si no, esto acá también podríamos verlo como un tau d, ¿sí? O si recuerdan, un tau z, pero vamos a dejarlo como beta x nomás. ¿Sí? Entonces queremos ver si es que hay evidencia suficiente para rechazar que x no tiene un efecto sobre y, ¿sí? Es decir, que beta es cero. ¿Ok? Entonces, ese es el testeo de la hipótesis. Para esto vamos a construir el t-statistic y lo que dice el t-statistic es queremos ver si es que hay, de nuevo, evidencia suficiente para decir que mi beta gorro es distinto de un beta. ¿Sí? Un beta de referencia, en este caso, nuestro beta de referencia. La hipótesis nula es que beta es cero. ¿Sí? Entonces, es decir, tenemos que enchufar ese cero ahí arriba. ¿Sí? Ahí sí, no sé por qué sale, no sé si ven eso aquí, sección deshecha. Según yo esto. Excelente, espero que eso se borre eventualmente. No sé si lo ven. Sí, se pegó. Oh, rayos. Ya, sigamos. Entonces, esperemos que no moleste mucho. Em, entonces calculamos eso, ¿sí? Entonces, bajo esta hipótesis nula, ¿cierto? Que beta es cero, bueno, ahí desapareció. Tendríamos beta j menos cero sobre el error estándar de beta j, ¿sí? Que es lo mismo que beta j sobre su error estándar. ¿Sí? De nuevo, error estándar no es de Pearson estándar. Ya les puedo mostrar cómo se construye, por ejemplo, el error estándar de un promedio. Pero si queremos hacer esta prueba de hipótesis, en general construir, bueno, y hacemos un test T, tenemos que calcular este t-statistic, ¿sí? No, si recuerdan bien, cuando veíamos los casos de error tipo 1 y error tipo 2, em, bajo la nula asumimos que el beta distribuye esto, ¿sí? Es decir, si
da incertidumbre que hay en la población, ¿cierto? A veces, no sé, si hago un muestreo de, o sea, hago un experimento en una población, dado que hay una suerte de aleatoriedad en el universo, podemos encontrar que a veces el beta es 1, a veces 1,5, a veces 0,5, ¿sí? Pero siempre, por ejemplo, cuando vale 0, siempre centrado en 0, ¿cierto? Si tomamos el promedio, no sé, si hacemos 200 experimentos y tomamos el promedio de esos 200 experimentos, bueno, ese promedio, a medida que hacemos más experimentos y los vamos promediando, el beta debería tender a ese beta como verdadero. Y si es que el X no tiene un efecto sobre Y, ese beta es cero. Es decir, si hacemos muchos experimentos o hacemos un experimento en varios universos paralelos y los promediamos, esos betas, nos debería dar que está centrado en cero, ¿sí? Y si ploteamos la distribución, ¿cierto? Un histograma de cada uno de esos experimentos, deberíamos ver algo de este tipo, ¿sí? Algo que se distribuye más o menos normal. El beta de nuevo, ¿sí? De nuevo, hacemos una regresión por cada universo paralelo, por cada experimento. Los ploteamos, nos debería dar esta forma, ¿sí? El histograma, centrado en cero, ¿sí? Ya. De nuevo acá esto tampoco es el beta en sí, sino que es el t-statistic, de nuevo el beta sobre su error estándar. Y si recuerdan, teníamos esta figura del p-value, que es, dado que la nula es cierta, ¿qué probabilidad existe de encontrar un valor así extremo? ¿Sí? Entonces hablábamos de que existe la zona de no rechazo, ¿sí? Entonces, si es que encontramos un beta con un error estándar tal que se encuentra dentro, ¿cierto? Lo más cercano a este cero, ¿cierto? Esta es la zona de no rechazo. No rechazo, pongámosle. No rechazamos la hipótesis nula de que el beta es cero, ¿sí? Perdón, el beta, sí, el beta es cero. ¿Y qué valores eran esos, cierto? Estaban definidos esos valores críticos de t-statistic, que son cuando el alfa es 5% y tenemos un n lo suficientemente grande, es 1,96, ¿sí? Y ahí por eso teníamos esa heurística que les decía yo, que se puede aproximar por 2 en general, ¿sí? A no ser que esté como, ahí se van a dar cuenta, si está como justo pegado al 1, o sea, pegado al 2, ahí ya usamos el 1,96, pero en general no está tan pegado. Si en general no tenemos un p-value exacto del 5%, sí me ha pasado, pero en general no es así. Entonces podemos igual aproximar eso por 2 en general. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos es ploteamos este t que calculamos, lo ploteamos acá, ¿sí? Entonces, no sé, supongamos nos da un 6,6. Y si es que está fuera de esta zona de no rechazo, rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Entonces tenemos, si calculamos el t-statistic y es mayor a 1,96 o menor a menos 1,96 cuando el alfa es 5% y tenemos un n lo suficientemente grande, rechazamos la hipótesis nula de que beta es 0, ¿sí? Es decir, rechazamos esto, ¿sí? Recuerden, nunca aceptamos la alternativa, siempre fallamos en rechazar la nula o rechazamos la nula, pero nunca aceptamos la alternativa. Siempre decimos que hay evidencia suficiente para rechazar la nula, ¿sí? O fallamos en rechazar la nula. ¿Okay? Espero que esto esté más o menos claro. Esta es una forma de probar, ¿sí? Con el construyendo el t-statistic. De nuevo, cuando está fuera del rango menos 1,96 a 1,96, cuando el alfa al 5% y tenemos un n suficientemente grande, rechazamos la hipótesis de que beta es 0. Es decir, podría haber evidencia para decir que existe un efecto, que rechazamos que no existe un efecto, ¿sí? Ya, esa es una de las formas. Entonces, para eso, volvamos a esta tablita que teníamos acá arriba, que me gustó harto. Si logran entender bien esta tablita, ¿cierto? ¿Qué significa la variable independiente? ¿Qué significa que está al cuadrado? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta esta interacción, por ejemplo? ¿Cómo se interpreta cada una de estas columnas? Van a estar en buen pie para mañana. Hoy día no sé cuándo sube este video. Pero en general para enfrentar modelos de regresión, ¿sí? Regresión lineal o logit o probit en el futuro, ¿sí? Entonces acá teníamos este caso de el ejemplo de una regresión que teníamos en Facebook. Si se acuerdan, ahí está el promedio de los likes, el logaritmo del promedio de los likes. Tenemos esas variables independientes también. Y tenemos varias formas de ver si es que esto es significativo o no, ¿cierto? Supongamos, enfoquémonos en un solo coeficiente, ¿sí? Por ejemplo, en el primero nomás. Enfoquémonos en friend count, ¿sí? Entonces queremos ver si es que la cantidad de amigos de una cuenta se relaciona con la cantidad promedio de likes
de sus posts, ¿sí? O de un nuevo post. Creo que era de sus posts en general. O era un nuevo post, ya no importa. Supongamos que es de un nuevo post. Entonces tenemos el t-statistic. Sí, vamos a hacerlo con blanco. De nuevo, esto vemos si es que el t está entre este menos 1,96 a 1,96. ¿Sí? De nuevo, si es que la alfa es 5% y un n superior, no sé, a 30, va a ser más o menos 1,96 esos rangos críticos. Entonces lo comparamos con eso. Entonces en este caso, 6,6 no está en este rango, ¿cierto? No está en este rango de hecho, no se lo incluye con llaves, son corchetas. No está en ese rango, ¿sí? De menos 1,96 a 1,96. Entonces, no está en la zona de no rechazo, sino que está afuera de la zona de rechazo, ¿sí? No sé si lo dije bien acá al final, quizás lo dije al revés. Sí, ya está en zona no rechazo. Ya, por un momento pensé que lo dije al revés. Me están enviando WhatsApp. Entonces, como no está en esa zona de no rechazo, sino que está en la zona de rechazo, rechazamos la hipótesis nula de que no existe un efecto, de que no existe una relación entre el free and count y la variable dependiente, promedio de likes. ¿Ok? Espero que quede claro eso. Esa es la primera forma mirando el t-statistic. La segunda es mirando el p-value, ¿sí? Vemos el p-value que es, de nuevo, dado que la nula es cierta, la probabilidad de encontrar un valor así extraño, ¿sí? Es decir, dado que no existe un efecto, ¿qué tan probable es que veamos un beta de 0,033333, ¿sí? Con un error estándar de 0,00005, ¿sí? Un poco de testear esa tolerancia, a ver si es que me la juego y realmente digo que hay evidencia suficiente para rechazar que no existe un efecto. ¿Qué tanto estoy poniendo en riesgo si es que realmente fuera cero? ¿Sí? Si es que realmente no existe un efecto, ¿sí? Espero que eso quede un poco claro. Entonces comparamos esto con el nivel de significancia. En general usamos el 5%, ¿sí? Entonces si esto es menor a 5%, significa que es poco probable que, dado que no había efecto, encontremos un valor así de raro, ¿sí? Es decir, de manera bien simplificatoria, si encontramos un valor así de raro del beta, así de poco probable es que hubiese sido... No, en realidad lo dije mal. Siempre he dado la nula a cero, pero un poco nos da ese riesgo de si es que realmente era cero, qué tan probable hubiese sido que encontremos un valor así de raro. ¿Sí? Ahí lo dije. Y es 5%. Perdón, el nivel de tolerancia es 5%. La ciencia dice, mira, si es que te da un beta con un error estándar tan raro que si es que realmente hubiera sido cero, te hubiera dado un valor así en el 5% de los universos paralelos, vamos a rechazar la hipótesis de que es cero. O sea, es decir, estamos fijando un nivel de tolerancia que solamente en el 5% de los universos paralelos, cuando la nula es cierta, nos vamos a equivocar. 5% quizás podría sonar mucho, pero ese es el nivel que nos damos en general en las ciencias sociales, ¿sí? Y en la ciencia. Y el p-value de este caso es cero, significa, mira, si es que realmente el efecto no existiera, si es que realmente el beta es cero, la probabilidad de encontrar un valor así de raro es casi cero, ¿sí? No sería totalmente cierto decir lo contrario, ¿sí? Es decir, como, mira, muy probable que el efecto no sea, el efecto sea 20, decimos, es poco probable que dado que la nula es cierta, encontremos un valor así extraño, ¿sí? Lo dije como 10 veces, lo siento, pero quiero que quede claro. Entonces el p-value es menor a 5%, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el caso de un beta que no es significativo, al 5%, ¿sí? Tenemos un p-value del 29,6%, que es frequency. Entonces podemos decir que a seca frequency no hay evidencia suficiente para decir que frequency es distinto de 0 con un nivel de significancia del 5%, ¿sí? Entonces tenemos t-statistic, p-value. Tenemos t-statistic, no tiene que estar en ese rango, p-value tiene que ser menor o igual a 5%, ¿sí? Ya. Y la tercera forma, que es la que vimos en clase, es comparando coeficiente con error estándar, ¿sí? Todo está conectado. El p-value se calcula con el t-statistic y el t-statistic se calcula con este cociente, ¿cierto? Era coeficiente sobre el error estándar. No desviación estándar, error estándar, ¿sí?
Y les decía que la regla, una de las formas que podíamos hacer, además de ver el t-statistic y el p-value, es construyendo, por ejemplo, intervalos de confianza, ¿sí? Entonces, nos vamos ahora acá, ¿sí? Espero dibujar bien, soy pésimo jugando. Entonces, supongamos que tenemos un coeficiente, ¿sí?, de 0,5, ¿sí? Esto en realidad podría ser un beta, ¿sí? Puede ser un beta, pero vamos a hacerlo con otro color. Esto puede ser un... chuta, excelente. Esto puede ser un beta, puede ser un promedio también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso del beta primero, ¿sí? Entonces tenemos un beta que calculamos, nos dio eso, 0,5, ¿sí? Ya, ¿cómo construimos el intervalo de confianza? ¿Sí? Si recuerdan, el intervalo de confianza es cuando hacemos algo así, ¿sí? Hacemos una suerte de esta como tolerancia en torno a, no sé si es tolerancia, como nuestro rango en torno al coeficiente, así que de nuevo al coeficiente o un promedio. Y cómo calculábamos estas cositas de arriba, bueno, lo hacíamos como beta, ¿cierto? También les dije que podía ser un promedio, pero beta más menos 1,96, ¿cierto? Este 1,96 viene de nuevo del t del alfa, ¿sí? El t 1,95. Este t va a ir variando de acuerdo a la cantidad de observaciones que tenemos, obviamente del alfa, ¿sí? En general usamos el 5%, pero de nuevo, cuando tenemos un n sobre 30 más o menos 1,96, ¿sí? Algo parecido a eso. Entonces más o menos 1,96 por el error estándar, ¿sí? El error estándar del beta, ¿sí? También esto, de nuevo, si recuerdan, si van a las diapos, cuando vi, ¿cuánto llevo? Como 20 minutos. Cuando hice una encuesta, yo ploteé acá sus intereses, no sé si recuerdan, ¿sí? Entonces había un interés que tenía ese promedio y había un interés, otra, no sé, inteligencia artificial, y estaba, no sé, public policy, ¿cierto? Tenía este otro promedio, ¿sí? Ya, esto igual acá nos podemos construir intervalo de confianza para ver si es que estos promedios son distintos, ¿sí? Ya, y esto se hace de la misma forma, tenemos el promedio 1, por ejemplo, más menos 1,96 por el error estándar de ese promedio, ¿sí? El error estándar del promedio, ¿sí? El error estándar de un promedio es básicamente la desviación estándar, ¿sí? No sé por qué puse db, desviación estándar de x, no dice, ¿qué acabo de hacer? Ahí sí, la desviación estándar de x, ahí sí, la desviación estándar de x sobre la raíz de n, ¿sí? Así se calcula el error estándar de un promedio. Pero de nuevo, el intervalo de confianza se construye con esta misma lógica, ¿sí?, que el de un beta, ¿sí? Por si recuerdan esa entrevista, esa encuesta que hice. Entonces construimos este intervalo de confianza con esta formulita, ¿sí? El beta, ¿cierto? Vamos a borrar ese de aquí ya que lo hice abajo. Entonces va a ser el beta gorro, más menos 1,96 por el error estándar de ese beta gorro, ¿sí? Así de sencillo. Entonces para el límite superior vamos a tener el más, el límite inferior vamos a tener el menos, ¿ok? Entonces, cuando hacemos este intervalo de confianza, decíamos que fallamos en rechazar la nula cuando este intervalo de confianza contiene el 0, ¿sí? Es decir, cuando el 0 pertenece a este intervalo de confianza. ¿Ok? Ahí fallamos en rechazar que el beta es 0. En este caso, cuando estamos en este ejemplito que les mostré, este es el 0, y claramente el 0 no está en este intervalo de confianza, ¿sí? Hay una distancia acá. Por ende, rechazamos, o sea, decimos que hay evidencia suficiente para rechazar que el beta es 0, ¿sí? En este otro caso, también podríamos comparar betas o comparar promedios, ¿cierto? Estos podrían ser beta o promedios, ¿sí?, de una población.
Acá les dije que eran promedios. Pero no, se usa la misma fórmula. Y podríamos comparar si es que estos dos son distintos, ¿sí? Entonces para eso construimos el intervalo de confianza para este, con esa formulita de acá. Construimos el intervalo de confianza para esta otra población, ¿cierto? Con esta formulita, acá sería 2 y sería un 2, ¿sí? Y lo que tenemos que ver es si es que queremos rechazar, acá arriba, si es que queríamos rechazar que el beta era 0, teníamos que descartar que el 0 estuviese incluido ahí, ¿sí? Entonces si queremos rechazar acá que estos dos promedios son iguales o estos dos betas son iguales, los intervalos de confianza no se tienen que sobreponer, ¿sí? Si es que graficamos un intervalo de confianza, ¿sí? Acá no dibujé las barritas, sino directo los intervalos de confianza, no se tienen que sobreponer, ¿sí? Acá se están superponiendo, si se dan cuenta. Muchos me preguntaban, profe, ¿qué significa que se superponga los intervalos de confianza? Básicamente esto, ¿sí? Que existe una zona común entre ellos, ¿sí? Este como soporte común. Cuando rechazamos que son iguales, cuando tenemos algo de este estilo, ¿sí? Cuando existe un espacio entre ellos, ¿sí? Si es que se tocan aunque sea un poquito, ya fallamos en rechazar que son distintos, ¿sí? Pero si es que están separados, de nuevo, aunque sea por un poquitito, rechazamos que son iguales a un 5%, ¿sí? Decimos que hay evidencia suficiente para rechazar que son iguales. Entonces esa sería una forma, construir los intervalos de confianza. Entonces, de nuevo, volvamos acá. ¿Cómo construimos el intervalo de confianza de esto? Bueno, tomamos el coeficiente 0,0033 y le sumamos y le restamos 1,96 por el error estándar, ¿sí? Ya, el coeficiente es positivo, ¿sí? Entonces en este caso, si es que graficáramos esta cosa, acá está el 0, el beta está acá arriba, ¿cierto? Es positivo. Entonces, si es que queremos descartar que el 0 está contenido en el intervalo de confianza, ¿nos sirve el intervalo de confianza de arriba? No, ¿cierto? Porque nunca el de arriba va a incluir el 0 cuando el beta es positivo. Entonces, en realidad nos interesa saber ese punto si es que es mayor o menor a 0, ¿sí? Es decir, cuando el beta es positivo, en realidad nos interesa el intervalo de confianza inferior, ¿sí? El límite inferior, perdón, del intervalo de confianza. Es decir, en este caso tendríamos que ver si es que 0,0033 menos 1,96 por esto es menor o mayor a 0. Si es que es menor a 0, significa que el intervalo de confianza incluye el 0, por ende no rechazamos la hipótesis nula de que el beta es 0. Y si es que no incluye el 0, ¿cierto? Si es que este límite inferior es mayor a 0, decimos que hay evidencia suficiente para rechazar que el beta es 0 porque el 0 no va a estar incluido en el intervalo de confianza, ¿sí? Pero si es que este valor que encontramos es mayor a 0, implica que el 0 no está contenido en el intervalo de confianza, ¿cierto? Es decir, sería el caso cuando tengamos algo de este estilo, ¿sí? Pero si es que ese valor es mayor a 0, es porque no pasó para este lado y por ende el intervalo de confianza no incluye el 0, ¿ok? Y por otro lado, cuando esto es menor a 0, significa que, ¿cierto? Está contenido, por ende no hay evidencia suficiente para rechazar que el beta es 0. ¿Sí? Aquí lo puse con colores cambiados, pero lo dije bien. Sigamos. Ok, entonces la forma más larga sería eso. Sería beta menos 1,96 por el error estándar si es que es positivo, ¿sí? Ya, cosas que vimos en clase. Bueno, primero de nuevo les dije que en general si es que el p-value no es como justo 5%, podemos aproximar por 2, ¿sí? Por 2 de hecho corresponde a un límite de tolerancia mayor, ¿cierto? Si es que tenemos esta zona de no rechazo y este 1,96, el 2 va a estar más a la derecha, ¿sí? Por ende estamos como pidiéndole más al coeficiente sobre su error estándar. Entonces, en realidad estamos siendo un poco más estrictos que un nivel de significancia del 5%, pero para términos prácticos, como para hacer cálculos rápidos, uno puede aproximar por 2. Y de nuevo, si es que no nos da como justo, cuando construimos este intervalo de confianza inferior, a no ser que nos dé como muy pasadito de 0, las conclusiones que saquemos aproximando por 2 van a estar bien, ¿sí? Ahora si lo hacen y les da como justo, no sé, si el beta era positivo y les da como justo menos 0,0001, ya
ahí van a tener que hacerlo con un 1,96, pero si no les da eso, en general pueden usar el 2. ¿Sí? Muy mal consejo que le acabo de dar, pero es una forma rápida de ver esto. Ya, ¿qué otras formas habían? Bueno, dado esta intuición del intervalo de confianza, podemos hacer reglas rápidas, ¿sí? ¿Qué regla podría ser? Bueno, si el coeficiente es positivo, entonces si beta es mayor a cero, de nuevo, nos enfocaríamos en el intervalo de confianza inferior, por ende, tendríamos que comparar el beta versus dos veces el error estándar, ¿sí? Betas versus dos veces el error estándar. Si es que el beta es mayor a dos veces el error estándar, la resta entre el beta y dos veces su error estándar va a ser positiva. Por ende, si es que el beta es positivo y la diferencia con su error estándar, dos veces el error estándar es positiva, significa que nos va a dar un valor positivo. Es decir, el intervalo de confianza no va a incluir el cero. ¿Sí? Repito. Bueno, igual acá pueden retroceder. Pero si es que hacemos esto, ya ven, si es que hacemos esto y el beta era positivo, eh, sí, y esto, ¿cierto? ¿Qué es esto? Beta menos 1,96, el estándar de beta. Si esto nos da positivo, ¿cierto? Decíamos que rechazábamos la hipótesis nula de que el beta era cero. Y esto es lo mismo que decir que beta es mayor a 1,96 por el error estándar de beta. ¿Sí? De nuevo, acá puede ser un 2. Lo escribí con muy mala letra. Ahí sí. Entonces decir que esto es positivo es lo mismo que decir que beta es mayor a dos veces su error estándar. Entonces si vemos esto, nos basta que, para decir que es significativo el 5%, nos basta que esto sea mayor a dos veces esto acá a la derecha, cuando es positivo. Cuando es negativo es lo contrario, ¿cierto? Entonces no sé por qué pasó eso. Ok. Entonces acá por ejemplo tenemos un caso en que el coeficiente es negativo, ¿sí? En ese caso, ¿qué tenemos que comparar? El valor absoluto, ¿sí? Entonces, de nuevo, acá como es negativo en realidad no interesa el límite superior, entonces nos interesaría el menos 0,0004 más dos veces su error estándar. Y eso tendría que ser menor a cero para decir que es estadísticamente significativo, pero la otra forma sería tomar el valor absoluto, ¿sí? Entonces, si el valor absoluto es mayor a dos veces esto, decimos que es significativo, ¿sí? Al 5%. Ya, espero que esto lo haya ayudado y no confundido más. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esas dos formas, podemos hacer el intervalo de confianza o podemos fijarnos en este valor crítico dependiendo si el beta es positivo, nos fijamos en el intervalo de confianza de abajo, si es que el beta es negativo nos fijamos en el intervalo de confianza de arriba. ¿Sí? Y esas son las formas rápidas de probar esta hipótesis. ¿Sí? Entonces de nuevo, si es que solo les damos el coeficiente del error estándar, pueden hacerlo en intervalo de confianza. De nuevo, fíjense en el que más importa y lo otro es comparar el valor absoluto del coeficiente versus dos veces el error estándar. ¿Sí? De nuevo, si es que es mayor a dos veces el error estándar, es significativo, si no, no hay evidencia suficiente para rechazar la nula. ¿Sí? Fallamos en rechazar la nula. T-statistic tiene que estar fuera de este rango 1, menos 1,96 a 1,96 para rechazar la nula, y el p-value tiene que ser menor a 5%. ¿Sí? Y en esto demoré 28 minutos. Ok. ¿Qué más? Pasemos al siguiente tema. Ya, el efecto primero de tratamiento, esto lo voy a hacer un poco más rápido, porque le hice un video ya sobre esto, pero ¿qué cosa quería repasar? ¿Se acuerdan? Teníamos esta lotería de los niños que ganaban la lotería, se podían matricular en un colegio, no sé, Harvard, no un colegio, espero que no exista el colegio Harvard, no sé, el Instituto Nacional, supongamos. Y si es que pierde la lotería, eh, en general la gente, los niñitos, no tienen la opción de matricularse, ¿sí? Entonces, de nuevo, en la realidad, bueno, nos gustaría que pase, como para términos de inferencia causal, nos gustaría que el tratamiento se cumpla, si es que se gana la lotería, que se matricule, si la pierde, que no. Pero en la práctica veíamos que ocurría esto, así que algunos niñitos que la pierden se matriculan, otros que la ganan no se matriculan, ¿sí? Y probablemente hay diferencias sistemáticas en los no observables, en las cosas que no observamos en la base de datos, entre los niñitos que se ganan y aceptan versus los que no la aceptan, y los que la pierden y aceptan versus los que no la, perdón, que se matriculan versus los que no se matriculan.
En este caso podríamos decir que son como más tenaces, quizás son más busquillas, no sé, por darle un nombre, ¿sí? Que dado que perdió la lotería, igual se matriculó en el colegio. Ya, entonces hablamos de los complayers y los no complayers. Complayers son los que siguen su tratamiento cuando se le asignan. De nuevo, esto igual requiere una suerte de pensamiento en contrafactuales, ¿sí? Un individuo que si lo asigno al tratamiento y se trata, y que si es que lo asigno al control no se trata, es un complayer. Pero en la práctica yo no sé si es que es complayer o no complayer, ¿cierto? Yo en la práctica veo que un niñito se matriculó cuando se ganó la lotería, pero para decir que es un complayer tenemos que decir, ¿qué hubiese pasado si es que lo hubiera asignado al control? Bueno, en el control no se debería haber matriculado para que sea un complayer, ¿sí? Si no, podría ser un always taker, ¿sí? Un always taker es alguien que si se gana la lotería se matricula, pero si la pierde también se matricula. Entonces yo a priori la realidad no sé si un niño es complayer o no, ¿sí? Uno podría descartar que es un complayer cuando no sigue su tratamiento, pero no sabemos qué hubiese pasado si es que asignando al otro grupo de tratamiento hubiese seguido o no su tratamiento, ¿sí? Entonces en la práctica no sabemos si alguien es complayer, pero por la demostración que le hice en clase podemos estimar si el CASE en base a el Pi1 y Pi0, ¿sí? Que vimos en clase. Entonces tenemos acá los efectos primero de tratamiento, como los definí. De nuevo teníamos los complayers y los no complayers. Perdón, se me fue la onda y llevo a alguien. Ya, pero ahora sí. Tenemos grupo tratado, grupo controles. Y los complayers, de nuevo, si es que lo asignamos acá deberían tratarse, si es que lo asignamos acá deberían pertenecer a alguien. Perdón, deberían ser no tratados. Y teníamos que el Local Average Treatment Effect o el Complayers Average Causal Effect se calculaba con esta formulita, ¿sí? Lata igual a ITT sobre ITTD. ¿Qué era el ITT? Es el efecto de... ¿Dónde está? Para rayar. Ahí está. Si es la intención a tratar, si es decir, no nos fijamos si es que los niñitos se matricularon o no, netamente vemos la lotería, ¿sí? Si es que fueron asignados a tratamiento, si es que fueron asignados al control, cuál es la diferencia de los promedios de esos dos grupos, ¿sí? Es la intención a tratar y se calcula como una regresión entre I, ¿cierto? Que es nuestra variable dependiente, contra la asignación, ¿sí? Que podría ser D o Z, ¿sí? D mayúscula o Z. Ya. El ITTD es... bueno, ahí vimos esta formulita, pero también podría interpretarse como el efecto del tratamiento, perdón, de la asignación sobre el tratamiento que recibe, ¿sí? Entonces decíamos que D era 1 si es que realmente se matriculó, 0 si es que no se matriculó, D o Z minúscula es, D mayúscula o Z minúscula es si es que lo asigné o no, perdón, si es que se ganó o no la lotería, ¿sí? Entonces, una forma de interpretar el ITTD, además de lo que vimos en clase, y esto también lo vimos en clase, es el efecto de la asignación sobre el tratamiento, ¿sí? Entonces podría verse como una regresión de si es que reciben el tratamiento contra la asignación, ¿sí? Y podría calcularse con como este pi1 menos pi0, donde pi1 es la proporción de tratados que se trata y pi0 es la proporción de controles que no se tratan. Perdón, de qué se tratan, ¿sí? O sea que estamos como limpiando el efecto de estos individuos que se trataron en el ITT, ¿sí? Esto hice un video latamente explicando cómo se hacía esto, o sea, con más intuición sobre esto. No voy a entrar en eso, voy a decir solamente eso. Y algo que vimos en clases pero que no están en la diapo eran estos conceptos de defiers, compliers, never takers y always takers, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los compliers? Los que siguen su tratamiento, ¿sí? Entonces acá si hacemos, vayámonos mejor acá. Sí, creo que puedo añadir más páginas. Bueno, si no lo borramos, ¿sí? Borrémoslo más. Y bueno, eso es suficiente. Entonces tenemos el D, tenemos, sí, mejor, tenemos D, tenemos Z igual a 1 y Z igual a 0, ¿sí? Esto es lo mismo que D mayúscula igual a 1 y D mayúscula igual a 0. Entonces los compliers eran los individuos que su D cuando Z era 1 es 1, ¿sí? Es decir, cuando yo lo asigno al grupo de los tratados, lo trato, ¿sí? Y cuando lo asigno al grupo de los controles, no lo trato, ¿sí? Es decir, D igual a 0.
Los defiers son los que hacen todo lo contrario, ¿sí? Los asigno a los tratados, no se trata, los asigno a los controles, sí se trata. Los always takers eran los que siempre se trataban independiente de la asignación. Y los never takers eran los que nunca se tratan independiente de la asignación. ¿Sí? Es decir, en este caso, eh, los compliers son, si es que lo asigno acá, lo matriculo, si lo asigno ahí no se matricula. Los always taker cuando lo pierden igual se matriculan, cuando la ganan igual se matriculan, never taker se van por acá abajo. ¿Sí? Espero que ese puntito que veo yo también lo estén viendo. Ok, eso es básicamente un repaso súper rápido de lo que quería, de las preguntas que me hicieron. Si llega hasta este ejemplito que podían calcular el ITT, el ITTD y el CASE. ¿Sí? Y lo último que les quiero comentar es cuando tenemos un experimento aleatorizado también me preguntaron por las tablas de balance. Es para ver, creo que esto igual lo vi en el video del CASE, pero sí lo vi, pero es para ver si es que hay evidencia suficiente para decir que los grupos son, para descartar que los grupos son iguales o no, ¿sí? Entonces, para eso que hacíamos, teníamos un control y un tratado. Entonces acá, por ejemplo, teníamos el caso de los niñitos en clase pequeña, clase regular o clase de tamaño normal con un ayudante, ¿sí? Con dos profesores, tamaño normal con ayudante y profesor. Tenemos los promedios para varias variables independientes. Y acá lo que hacemos fue un test de hipótesis conjunta en este caso, ver si es que alguno de estos tres es distinto. Entonces acá la hipótesis nula es que los tres son iguales, y si es que el pi-value menor a 5% significa que al menos uno de estos tres es distinto al resto. Es decir, al menos hay una población una muestra un grupo, perdón, que se despega de estos otros dos. ¿Sí? Puede decir que los tres son distintos, pero acá netamente vemos si es que al menos uno es distinto. ¿Sí? Hay evidencia para rechazar que los tres son iguales, que al menos uno es distinto. Entonces ahí hacemos esta prueba de hipótesis conjunta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tenemos el promedio, ¿cierto? Por ejemplo, del free lunch son los niñitos que supongamos que tienen Junaev. Entonces el 47%, uy, estoy con blanco. El 47% de los niñitos del grupo que fue asignado a una clase pequeña tiene Junaev, ¿sí? Ya. De nuevo, acá podríamos construir estas barritas, ¿cierto? 47, 48, estoy exagerando las diferencias, 50. Entonces uno igual podría hacer, ya no importa, uno igual puede hacer comparaciones pairwise, que se llaman, ¿sí? En dupla. Entonces, de nuevo, esta prueba es ver los tres juntos, pero uno igual podría comparar ese contra ese o ese contra ese, ¿sí? Si esos promedios son distintos. ¿Cómo se hace? Con intervalos de confianza, ¿cierto? Tenemos que hacer estos intervalos de confianza y ver si es que se sobrelapa. ¿Cómo se hace? De nuevo, tenemos el promedio más o menos 1,96 por el error estándar de esto, ¿sí? De nuevo, para promedios el error estándar se define como la desviación estándar sobre la raíz de n, ¿sí? Entonces error estándar no es lo mismo que desviación estándar, así que ojo eso cuando estén viendo tablas de balance. El error estándar se construye como desviación estándar sobre la raíz. Si eso no lo vimos en clase, solamente vimos como lo principal, ¿cierto? Que era la definición de error estándar, pero tienen que tener claro que no son iguales, ¿sí? El error estándar con la desviación estándar. ¿Ok? Y eso nos sirve para ver si es que hay problemas en el diseño experimental. Si rechazamos que estos grupos tienen la misma distribución de estas variables, si rechazamos que los niñitos asignados al grupo pequeño, a sala pequeña, tienen, no sé, un promedio o una proporción de niñitos con Junaev distinta a los que fueron asignados a las demás condiciones, ya podríamos decir que hay sospecha al menos que estos grupos son distintos, de que pudo haber pasado algo en la asignación que hicimos que no fue perfecta, que no fue aleatoria, y por ende estos niñitos podrían ser distintos, ¿sí? Pero acá solamente estamos viendo cosas observables, pero si es que vemos si es que la asignación fue aleatoria y vemos diferencias en observables, uno podría pensar que puede ser que hubo algo sistemático en la asignación aleatoria que hizo estos grupos distintos y por ende podría pasar que los inobservables también sean distintos
y por ende tengamos un problema de sesgo por variable omitida, ¿sí? Porque de nuevo, si que estas diferencias, si tenemos una diferencia que es observable, podemos controlar por esa variable y no habría problema. Pero de nuevo, la hipótesis acá es si es que la asignación fue aleatoria, deberíamos ver en general que estos grupos pertenecen a la misma distribución, no podríamos rechazar que son distintos cuando hagamos estos tests, ya sea pairwise o cuando estemos viendo esta hipótesis conjunta. No deberíamos ver que son distintos. Entonces, si vemos que son distintos, nos ya dice, debe haber pasado algo en la asignación aleatoria, que no solo me pego a los observables, puede ser que me pego a los inobservables y por ende se invalida el experimento. ¿Sí? Me preguntaron qué significaban estas cosas. Bueno, entonces teníamos la smart class, la comparábamos contra una regular class, una clase normal, y acá teníamos la clase normal con un ayudante y veíamos que cuando agregábamos controles, ¿cierto? De la 2 a la 3 y la 4, el coeficiente no cambia mucho, pero el error estándar iba cayendo. O sea, íbamos ganando eficiencia. Y eso pasa si solo si los controles son buenos. ¿Sí? Si los controles me ayudan a explicar mejor la variable dependiente y a reducir el ruido de mi modelo, deberíamos ganar eficiencia y por ende el error estándar del beta va a ir cayendo. ¿Sí? Y si recuerdan, como lo vimos en clase, y como les expliqué recién, teníamos que este era, ¿cierto?, la distribución del beta sobre el error estándar bajo la nula, y por ende si el error estándar cae, esto acá aumenta, ¿sí? Entonces si teníamos un t acá y ahora añadimos controles, este t crece, ¿sí? Y por ende es más probable que rechacemos la nula, ¿cierto? Si es que el valor crítico estaba acá, ¿sí? Aquí, y ahora el t creció, puede ser que ahora estemos en este otro lado de acá, ¿sí? Y por ende rechacemos más fácil que el beta 0. ¿Sí? Y bueno, eso básicamente, pues entonces ahí están las regresiones. Acá también le añadí el ejemplo de un efecto heterogéneo, entonces si es que queremos ver si es que tener una clase pequeña tiene un efecto diferenciado, por ejemplo, para los niñitos que tuvieron un menor puntaje en su prueba de entrada a este liceo o a este colegio, deberíamos añadir esta variable que indica si es que el niñito el niñito o niñita tuvo una nota baja en este examen de entrada, y además añadimos la interacción de esa variable con el tratamiento, ¿sí? Entonces, si es que esta interacción es significativa, significa que estos niñitos tienen un efecto diferenciado al resto de la población, ¿sí? Al promedio de la población. Pero si no es significativo, significa que no importa mucho mirar esta variable si es que queremos ver heterogeneidad del tratamiento, es decir, si es que el tratamiento le afecta más a un niñito, a un tipo de niño que a otro, niño o niña. Pero sí es significativo para ver el efecto del tratamiento sobre este tipo de niñitos, tenemos que sumar estos dos coeficientes. De nuevo, si queremos ver el efecto del tratamiento sobre los niñitos con low entry scores, tendríamos que sumar este coeficiente, que fue significativo, ¿cierto? Que es en el promedio de la población, versus este de acá. Perdón, y sumarle este de acá, ¿sí? Para decir que hay un efecto diferenciado, ¿sí? Entonces, eh, para los niñitos que no pertenecen a low entry, nos fijamos solo en ese coeficiente, ¿sí? Solo en ese coeficiente. Pero para los niñitos que tienen low entry score, tenemos que sumar ese coeficiente con este de acá, ¿sí? Para ver el efecto real del tratamiento sobre esto. Ya, me alargué bastante, casi 45 minutos. Todo el éxito mañana.